Y estamos de celebración, es el 10º aniversario de Colectivo Máquina 2 y estamos con Amalá Samper, su directora, gran gestora cultural, aquí amiga de la casa. ¿Cómo estás, Amalá? Hola, muchas gracias por la invitación y feliz por esta nueva radio UNIAC con ustedes al mando aquí de este programa. Sí, hay harto rulo poderoso. Harto rulo poderoso, estoy fascinada con este equipo. Sí, estamos muy contentos, viste que recién cumplimos un mes. Ya tenemos nuestra página web, estamos produciendo interesantes contenidos, tenemos muy buenos socios además, así que estamos muy muy contentas de lo que está pasando y también de poder generar un espacio donde podamos recibir para celebrar a otras creaciones y gestores culturales como Colectivo Máquina 2. ¿Qué te pasó decir, wow, en qué momento pasaron 10 años? Oye, yo no sé, de eso hablábamos con Muriel Riveros, ¿en qué momento pasaron 10 años? Es difícil además mantenerse como una compañía independiente y entre comillas estable en tanto tiempo. Y es uno de los grandes problemas que enfrenta la cultura chilena, Sí. sobre todo cuando se trabaja con compañías, agrupaciones musicales, teatrales, que necesitan trabajar con equipos humanos y equipos sostenidos en el tiempo. Poder mantenerse tanto tiempo es misión imposible. Sí. Y bueno, acá estamos, son 10 años. No sé cómo pasó el tiempo, pero pasó. Un par de arruguitas más, un par de lumbagos más, pero acá seguimos haciendo teatro, haciendo mucha creación, mucha gestión cultural. Somos un colectivo que fue fundado y seguimos estando a la cabeza Francisco Paco López y yo, Amalá Samper, y desde ese núcleo creativo vamos generando muchos proyectos que son bien diversos, desde la creación escénica, donde vamos invitando también a otros colaboradores según el proyecto, según la obra de teatro, pero también hacemos muchos proyectos de gestión cultural, como ciclos, festivales, mucha investigación también de archivo. En este momento estamos trabajando con el archivo de Rayen Méndez, que fue una gran bailarina. Entonces, estamos también como backstage, ¿no? Sí. Entonces, claro, son 10 años no solamente de obras de teatro, Sí. sino que son 10 años como realmente como un núcleo como cultural, ¿no? Sí, como bien nos presentaste al principio, como teatro y gestión. Sí. Esa. Bueno, que también es lo tuyo. Sí. Y también un tipo de teatro que tiene una mirada bien específica que tiene que ver con levantar biografías teatrales de mujeres muy importantes en la historia de nuestro país, y hay algunas que no son tan conocidas. Bueno, en el caso de Rosser Bru, que además tú tienes un vínculo muy importante con Rosser Bru, que fue la primera obra, Bru, el exilio de la memoria, el 2019, y después Auge y caída del ruiseñor, la historia de Rosita Serrano, que yo supe de Rosita Serrano por el documental. Exacto. ¿Cierto? Pero hay un montón de gente que no sabe que tuvimos esta cantante que fue famosa a nivel mundial, que Hitler se la quería dejar allá para que le cantara a ellos, ¿cierto? Durante el nacionalsocialismo alemán. Contemos respecto a ese acercamiento, esa perspectiva que ustedes dijeron, si vamos al teatro, vamos al teatro experimental y biográfico de mujeres. Exactamente. Bueno, nosotros con Paco tenemos mucha sensibilidad por los temas de memoria histórica, y además nos gusta mucho investigar, de formación profesional, digamos. Entonces, cuando empezamos a hacer teatro en el año 2015, al principio no escribíamos nuestras obras, al principio trabajábamos con dramaturgia ya existente, pero teníamos desde ya esa cercanía, ese approach a dramaturgias que hablaran de memoria. Y entonces cuando empezamos a desarrollar nuestros propios proyectos de dramaturgia, de investigación y dramaturgia, fue bastante natural y además, como bien dices, por mi cercanía familiar con Rosser Bru, que era mi abuela, y ahí yo también estoy metida en la Fundación Rosser Bru, entonces se nos empezaron a juntar nuestros propios intereses familiares, intereses profesionales, y fue muy natural que como Máquina 2 empezáramos a pensar el arte, pero desde una perspectiva historiográfica, desde una perspectiva de la memoria, desde una perspectiva de la investigación biográfica. Y entonces tenemos una metodología de investigación y de trabajo que es muy entretenida, y eso hace que nuestras obras de teatro
se demoran a veces hasta 10 años en gestarse, porque empezamos con una idea y de ahí al resultado escénico. Por ejemplo, la obra Bru la empezamos a pensar e investigar en el año 2017. Ujú. La estrenamos en el año 2019, empezamos en el 2015 con un primer fondart que no ganamos el primero. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, tomémonos este tiempo para madurar mejor este proyecto, investigarlo mejor. Y el 2017 nos ganamos por fin un fondart, no para montarlo escénicamente, sino que para investigarlo históricamente, biográficamente. Y el 2019 otro fondart para poder llevarlo a escena, y ahí nos dirigió Héctor Noguera. Uh-huh. Y desde el 2019 hasta la fecha, 2025, lo seguimos dando a lo largo de Chile. También tuvimos experiencias internacionales, estuvimos en España, en noviembre del año pasado, lo presentamos en Barcelona, que es la ciudad natal de Roser Bru. La presentamos también en Girona, en el Museo de Arte Contemporáneo de Gerona, en Cataluña, que hizo una gran exposición sobre Roser Bru. Entonces también, después estuvimos en Madrid. Entonces tiene que ver no solamente con, estuvimos en Buenos Aires en marzo. Entonces no tiene que ver solo con ir haciendo obras de teatro y ir mostrándola, tiene que ver también con nuestro trabajo de ir vinculándonos mucho con el extranjero y con el territorio. Uh-huh. Acá en Chile, tanto la obra sobre Roser Bru como la de la Rosita Serrano, la verdad es que el otro día estaba haciendo el raconto, ahora pensando en estos 10 años, y lo hemos girado por todo Chile. Uh-huh. ¿Y van a volver a girarla por todo Chile? Vamos a volver a girarla por todo Chile con un nuevo fondart, Fondo de Artes Escénicas, que se llama ahora. Y entonces, para nosotros súper importante, más que estar haciendo obras todos los años, obras distintas, uh-huh, tiene que ver con cómo a través del teatro podemos contribuir a la divulgación del legado de estas grandes biografías. Uh-huh. Entonces no se trata solo de hacerlas, estrenarlas, sino que las tenemos estas joyas, ¿no? Estas biografías teatralizables que ayudan muchísimo a la difusión, a la democratización de la cultura. Y esta democratización no es solo por el hecho de viajar por Chile y mostrarla en distintos lugares. Tiene que ver también con bajar estas historias que a veces están contadas a nivel de biografía, bajarlas al público, llevarlas al teatro, llevarlas a una historia, uh-huh, que es un poco lo que pasa mucho con el cine cuando hacen estas biopic. Claro. Y entonces permite más masificar. Claro, y además ya no es solamente un ejercicio intelectual de reconocer la obra y la existencia de estas mujeres, sino también qué me pasa a mí con esta historia, ¿no? Y cómo esto me inspira, cómo esto me desafía. Yo creo que también una de las potencias que el feminismo actual puede tener es reconocer que venimos de antes, y que hay mujeres que han hecho cosas, incluso sin pensarse a sí mismas feministas, ¿no? Han hecho cosas tremendas desafiando los estándares de género y desafiando los mandatos de su época, en estas dos, para dar un ejemplo, ¿no? Y ustedes van a poder conocer estas historias porque hay un montón de funciones de ambas obras a lo largo de los próximos meses. Ustedes ya partieron el 5 de junio. Ayer, la semana pasada estuvieron en el Teatro Municipal de San Joaquín con Auge y Caída del Ruiseñor. Y antes de pasar a las próximas funciones, preguntarte, Amala, sobre cómo sientes que se siguen recibiendo estas obras hoy día en el 2025. Es que son obras que no paran y que nos gusta mucho hacer de partida. El recibimiento es maravilloso porque a nosotros como actores, como artistas, nos encanta hacerlas. No solamente por la historia de estas biografías, de estas grandes mujeres que vamos contando, sino que porque el resultado escénico, Bru, El exilio de la memoria, una obra súper íntima, muy autobiográfica también porque está contada a través de los ojos de la nieta de Roser Bru, que soy yo misma, junto con Paco López, nos dirigió Héctor Noguera. Entonces es una obra profunda, sencilla, muy delicada, muy emotiva. Ambas tienen mucho humor también. No nos vamos en el drama, no nos cortamos las venas, digamos. También pensamos mucho en la recepción del público, en entregarles obras que sean agradables para mirar. Y desafiantes también en términos de la puesta en escena. Absolutamente, porque cómo llevar una biografía y que no termine siendo una
una novela que no termine siendo un paper, ¿no? ¿Cómo bajarlo el teatro al cuerpo? Y la otra obra, Ujicaí el Ruiseñor, ahí somos 4 actores, yo, Paco López, Silvana Gajardo y Orlando Alfaro, y esa es dirigida por Pato Pimienta, que es un director que está en los orígenes de la Pato Gallina, entonces es un director súper físico, súper brechtiano, entonces nos permite además abordar esta biografía de una manera muy divertida, claro, muy y además física. el Pato Pimienta es reconocido por su capacidad también humorística. Absolutamente, entonces son dos abordajes distintos desde lo escénico, y lo pasamos fantástico en las 2 obras, y el público lo pasa súper bien, porque ambas obras tienen una mezcla entre lo emotivo, porque son historias también de resiliencia, de 2 mujeres de comienzos del siglo XX que tuvieron que ser innovadoras artísticamente, tuvieron que ser innovadoras como mujeres, o sea, mujeres artistas que tuvieron que, además que les tocó vivir a ambas todo el proceso de la primera parte del siglo XX. Entonces sí, a la Roserbrú le tocó la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo la Guerra Civil Española, y luego ella el exilio en Chile, y luego el viaje en el famoso barco Winnipeg que trajo Pablo Neruda en la época de Pedro Aguirre Cerda. Entonces es toda esa reflexión de resiliencia, y una doble resiliencia, porque está la resiliencia de la guerra, luego de la inmigración, del exilio, y luego la resiliencia como artista. Hacerse un lugar como artista en Chile a comienzos del siglo XX siendo mujer. Y luego está la historia a la inversa, la Rosita Serrano, que era una chilena que se va a vivir a Berlín en el año 36, siendo ella muy jovencita, 25 años, 26 años, y justo le toca, estas cosas de la vida, le toca justo llegar a Alemania con el ascenso de Hitler, y entonces le toca vivir el Tercer Reich y le toca vivir la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y le toca también hacerse un lugar en ese periodo. Y hacerse preguntas. Quiero estar aquí en el centro, ser reconocida por esta gente que está haciendo estas cosas. Y decide estar en el centro y decide ser reconocida. Entonces es un personaje polémico, uh-huh, muy interesante de entender y de estudiar. Esta obra no busca respuesta, esta obra no es un juicio sobre si fue o no fue nazi, más bien nos vamos haciendo como preguntas, como cuál es el rol del artista en un contexto determinado. Bueno, además que rudo, porque tristemente estamos a puertas de volver a ese tipo de valores y a ese tipo de antivalores, ¿cierto? En estos mismos momentos. O sea, la pregunta de Rosita Serrano no es una pregunta que nos quede ajena. No, para nada. Y por eso también es tan interesante y contingente verla. Y les estamos invitando, por eso estamos con Amala Samper, para invitarles a que vayan a ver estas obras, y se vienen varias cosas. Lo más cercano es el 13 de junio en el Centro Cultural Recoleta. Sí, que es este viernes a las 7 de la tarde. Vamos a estar en el Teatro del Centro Cultural de Recoleta con la obra Bru o el exilio de la memoria. Solamente con esa. A las 7 de la tarde, la entrada es gratuita, eso es muy importante decir. Esta es una gira nacional financiada por el Fondo de las Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, y porque es importante también decir, cuando uno dice es gratuito, sí, pero alguien paga, ¿no? Alguien paga, en este alguien caso paga. Después van a Valdivia, al Festival Lluvias de Teatro, sí, y van con las 2 obras. Con las 2 obras en julio. Ahí tengo que mirar, tengo mi torpedo. Yo también tengo el torpedo que vamos a ver. El 5 de julio en el Teatro de Lanco. No, ahí hubo un pequeño cambio. Ok, y el 6 de julio en Regional Cervantes. Sí, el domingo 6 de julio en el Teatro Regional de Cervantes, en el contexto del Festival Lluvias de Teatro de Valdivia. Eso es el domingo 5 de julio, pero antes, el viernes 4 de julio vamos a estar en el mismo festival, en el mismo teatro, pero con la obra Bru o el exilio de la memoria. Las 2 van a estar en el bellísimo y recién remodelado teatro, hace un par de años, Teatro Cervantes, que está precioso, Precioso. Ahí en la capital, en Valdivia, para que vayan. Entonces van a estar el viernes 4 y el domingo 6. Exacto. Con las 2 obras. Con las 2 obras. Después vuelven, acá más cerca, al Parque Cultural de Valparaíso el jueves 31 de julio. Y antes, el jueves 24 de julio, en el Centro Cultural de Valparaíso, con Bru, el exilio de la memoria,
Ambos van a ser jueves. Jueves 24, Bru, y luego jueves 31 con Auge Caída del Ruiseñor. Perfecto. Es decir, también alternando. Alternando ambas obras. Después van a estar en Quilpué. No, antes vamos a estar en, que estás mirando, yo creo que solo la info Sí, de estoy cruzada, Rosita. Vamos a estar con Auge Caída el Ruiseñor. Hay una temporada del 7 al 17 de agosto en el Teatro Finisterra, o sea, volvemos a Santiago. Ajá. Solamente con la obra Auge Caída el Ruiseñor. Ahí vamos a estar en una brevísima temporada de 2 semanas, 8 funciones, esas pagadas. Ahí no me la pierdo. La gente de Santiago van a poder volver a verla. Y luego volvemos con las 2 obras a Quilpué, fecha por confirmar, va a ser más hacia fin de año, porque Rosita Serrano era oriunda de Quilpué. Mira tú. Esa historia es muy divertida. En el fondo es una quilpueína que triunfa en la Alemania de Hitler y termina cantando para Hitler, oriunda de Quilpué. Entonces la verdad es que tantas las biografías de Roser y de Rosita Serrano, ambas son dignas de ser contadas de Hollywood. Son muy épicas. Uh-huh. Son muy épicas. Y eso para nosotros como artistas, más allá o además en paralelo de reflexionar sobre el legado artístico de estas 2 grandes power mujeres, es muy exquisito artísticamente ir contando estas historias épicas, Uh-huh. porque teatralmente, escénicamente, llevan un montón como de posibilidades dramáticas. Y por eso al público le gustan mucho estas obras, y por eso en el 2025 siguen resonando. Porque ambas además van abriendo preguntas. Por ejemplo, la historia que contamos de la Roser Bru, vamos también abordando la historia de un cuadro, digamos, de un patchwork que fue robado en dictadura durante el golpe. Era un patchwork que estaba en el edificio de la UNCTAD 3, actual GAM, y Roser Bru le había hecho esta obra de arte junto con otros artistas, Balmes, Barrios, Nemesio Antunes. Habían hecho una serie de obras para donar al edificio de la UNCTAD Durante el gobierno de Allende. En el gobierno de Allende, en la Unidad Popular, en el año 72 se hicieron estas obras para la gran inauguración de esta conferencia internacional de los países de las naciones, del tercer mundo, que se le llamaba en la época. Viene el golpe, las obras son robadas o destruidas o desaparecidas, y la obra de Roser es desaparecida. Sí, conjunto, o sea, ahí hay Con otra, un conjunto ahí de hay obras. otra tremenda historia. Entonces, la obra de teatro aborda 2 líneas dramáticas. Por un lado está la biografía de la Roser, de la guerra civil, y entonces abordamos el tema de la guerra, pero también abordamos esta otra línea dramática que tiene que ver con la memoria perdida, con la desaparición. No solo acá, no solo hubo gente desaparecida, pero también qué pasa con las obras, sí, porque eso también es memoria. Absolutamente. Y esa memoria, no se ha hablado de esa otra memoria, que es la memoria intelectual, que es la memoria del arte. Y además el patrimonio nacional, porque esas obras fueron entregadas al Estado. Por lo tanto, es una memoria pública de todos que no ha sido devuelta. Entonces, es muy interesante la reflexión con la obra de la Roser Bru, y con la obra de la Rosita Serrano. Hay otra memoria que abordamos, o otra reflexión que abordamos, que tiene que ver con el lado de la historia, ¿no? ¿Dónde se pone uno como artista? ¿En qué lado de la historia? Y por eso resuena mucho hoy con este momento tan convulso donde nos estamos viendo inmersos a nivel planetario, con las distintas guerras, sobre todo con Palestina y con Israel. Entonces, ¿cuál es dónde estamos? Claro, el lado de la historia. Y siempre nos situamos. Yo creo que esa es parte de la invitación. Bueno, Sí. si quieren ver Bru o El exilio de la memoria, este viernes tienen la oportunidad de hacerlo en el Centro Cultural Recoleta. Luego, a principios de julio, en el Festival Lluvias de Teatro de Valdivia. Luego, en Valparaíso, el 24 de julio, Bru, El exilio de la memoria. Y el 31, Auge y Caída del Ruiseñor. Y del 7 al 17 de agosto, en el Teatro Finisterra, acá en Providencia, Auge y Caída del Ruiseñor. Y en Quilpué van a estar hacia final de año. Exacto, con las 2. Sigan las redes sociales Sí. de Colectivo Máquina 2. Colectivo Máquina 2 con K. Máquina 2, y también pueden seguir a la Mala Sampeas para que sepan en qué está. Nosotros le agradecemos mucho que haya venido Muchas a nuestra gracias. casita acá en UNIAC. Y yo feliz de volver cuando quieran.
Hay muchos contenidos, muchas cosas entretenidas que contarles y realmente, bueno, felicito a la UNIAC por crear esta radio y con ustedes. Sí, estamos muy, muy entusiasmados. Así que vamos a ir a la música y ya regresamos con más Comunicarte.